Visita la página en Facebook, Hechos Cristianos. Sí, hermanos, queremos invitarlos al programa Oremos por ti todos los jueves a las 3:30 de la tarde. Sabemos que tenemos que orar uno por los otros y este programa es de bendición a nuestras vidas, porque hay un texto que dice orar sin cesar y lo invita a la hermana Luciana García Capelán para que ustedes puedan mandar sus peticiones. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas. Superior calidad auditiva. Estamos escuchando Radio Júbilo, la radio en Victoria. Radio Júbilo, la radio en Victoria. Presenta. Los últimos 30 días antes de que yo les comparta esta enseñanza, los últimos 30 días, el Señor me ha estado despertando diario a las 3 y 4 de la madrugada, específicamente dándome partes de este mensaje, que son semillas para un avivamiento. Y es muy importante que tú abras tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para darte en esta hora. Estas semillas de avivamiento tú tienes que estar con tu corazón abierto. Estoy seguro que tú y yo y muchos más hemos estado orando porque haya un avivamiento no solo en México, sino en cada uno de los países de habla hispana, y no solo eso, sino en todo el mundo. Y como fruto de estar en la presencia del Señor, el Señor me ha... Yo creo que la respuesta de todos los pastores y siervos de Dios es sí. Queremos que Dios traiga un avivamiento. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas que una vez en tu vida estuviste rebosando de ese fuego celestial y querías darlo todo por el Señor? Era esa época cuando tú tenías ese primer amor y no podías ni aguantarte de compartir el evangelio con otros, de compartir las cosas y las maravillas que Dios había hecho en tu vida con otros. Y había un fuego tremendo en tu corazón y dabas todo por el Señor. ¿Recuerdas que había un momento así en tu vida? Pero así como llegó ese momento, también llegó otro momento después de este en que te sentiste cansado. Porque habías estado haciendo cosas para Dios y desgraciadamente nuestra carne es débil y nos sentimos cansados. Y esto es natural. Nuestro Señor Jesús también le pasó lo mismo con sus discípulos. Déjenme leerles una cita que habla de esto en Marcos 6, del 30 al 34. Dice lo siguiente. Marcos 6, del 30 al 34. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ahí ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay varias cosas aquí. Primero,
los discípulos llegaron cansados y Jesús les dice que vengan a un lugar desierto y dice, y descansad un poco. No dice descansar toda tu vida, dice descansad un poco. Y si tú ves el contexto, el único tiempo que tuvieron para descansar fue mientras estuvieron en la barca de un lado de la orilla al otro lado de la mar, a la otra orilla. Ese fue todo el tiempo que tuvieron para descansar. Una vez que llegaron a la orilla, ya la misma gente había ido por tierra, o tal vez en otras barcas se habían adelantado, y había una multitud esperando a Jesús y a sus discípulos, y ya no pudieron descansar. Descansaron nada más un tiempo, pero en cuanto llegaron, volvieron otra vez a tener que servir a la gente. Jesús predicó y se acabó el tiempo de descanso. Esto es la clave de lo que nos ha pasado a muchos. A mí en lo personal me ha pasado. Y yo creo que a ti también. Pero es tiempo de que venzamos y nos sobrepongamos a esto. Nos sentimos cansados. Primero tuvimos ese primer amor, luego nos sentimos cansados y descansamos. Pero sucedió una cosa. Ese lugar de descanso, ese lugar de comodidad, donde nuestro ego, donde nuestro ser se sentía cómodo, abusamos de ese tiempo y de ese lugar de descanso. Y después ya no queremos salir de ese lugar de descanso. Hemos abusado de ese tiempo de descanso, hemos abusado del lugar de descanso y ahora solamente hemos querido satisfacer nuestra comodidad, nuestro ego. Servir al Señor, sí, pero de una manera cómoda, donde no tengamos que hacer sacrificios, donde no tengamos que hacer más allá de lo que nos requiera ligeramente. Muchas veces hemos estado en ese lugar, pero Jesús a sus discípulos, una vez que había terminado ese tiempo de descanso, volvieron a ministrar. Jesús volvió a predicar y sus discípulos volvieron a servir. Pero muchos siervos de Dios les ha pasado que continuaron viviendo en ese lugar de descanso. Nos quedamos en el lugar de descanso mucho tiempo. Abusamos del descanso. Venimos al punto de amar ese tiempo de comodidad, de satisfacer nuestro ego. Y esto nos lleva a la tibieza, porque es mucho más fácil servir al Señor bajo una rutina donde no hay nada nuevo, sino es simplemente una rutina que estar sacrificándolo todo diariamente por buscar el rostro del Señor, por estar realmente delante de Dios y recibir de Él esas cosas frescas, sus bendiciones frescas, su comida fresca, su presencia fresca, la unción fresca, la revelación fresca cada día. Eso implica sacrificio, porque eso implica estar delante de Dios, buscar a Dios sin límite de tiempo cada día, hasta que llegáramos al punto de encontrar esa presencia, esa nueva unción, esa revelación, todas las maravillas que Él tiene que darnos diariamente. Y por lo tanto, si nos hemos encerrado en esa rutina, eso nos lleva a la tibieza. Vamos a ver Apocalipsis 3 del 14 al 19. Apocalipsis 3 del 14 al 19. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya, gloria al Señor. Si vemos el contexto de las iglesias por época,
la iglesia de la Odisea corresponde a la iglesia actual que estamos viviendo. Esa es la iglesia que corresponde a la iglesia actual, la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Porque es Jesús el que está hablando. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, es Jesús. Porque dice que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho sería hecho. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y fíjense, esto es tremendo. Si fuéramos fríos, significaría que no hemos conocido al Señor y necesitamos arrepentirnos y recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero ya lo hicimos, entonces no somos fríos, pero tampoco somos calientes. No estamos en el punto de darlo todo por Él. Estamos tibios, con un pie aquí y un pie del otro lado. Estamos tibios, no nos hemos comprometido totalmente. Estamos medio, con media comunicación, medio oramos, medio leemos, medio compartimos la palabra, medio predicamos, todo a medias, en un estado de tibieza total. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez en el verano, en el tiempo de calor, cuando estás sudando y hace mucho calor y tienes sed, tremenda sed, alguna vez no te ha pasado que te ofrecen agua, pero ese vaso de agua es agua tibia? ¿Nunca has tratado de tomar agua tibia en medio del calor? Cuando estás ardiendo de temperatura y necesitas algo fresco, estás sudando y te dan agua tibia. Fíjate que la sensación que se siente es casi de querer vomitar. Y esto es lo que dice la Escritura, que por cuanto somos tibios, Jesús nos vomitará de su boca. Porque ni somos fríos, o sea, no somos inconversos, puesto que ya recibimos al Señor, pero tampoco somos calientes. No estamos dándolo todo por el Señor, estamos en un estado de tibieza. ¡Qué tremendo! Pero después de un tiempo viviendo en la comodidad, fíjate lo que dice aquí. Lo que decimos, Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. A veces, estando en ese estado de tibieza, creemos que ya hemos llegado al clímax de nuestro servicio a Dios. Creemos que ya hemos llegado a alturas tremendas y que somos dignos de admiración o que somos dignos de recompensa. Y sin embargo, la verdad es que Jesús es el que nos está viendo realmente como estamos y nos está viendo que estamos pobres. Creemos que somos ricos, dice, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creemos que lo tenemos todo porque usamos los dones del Espíritu Santo, o porque hablamos en lenguas, o porque tenemos mucha ceremonia en nuestras iglesias, o porque tenemos determinado número de gente en las iglesias, o porque nuestra doctrina es de determinada manera, o porque nuestro concilio funciona de determinada forma. Creemos que estamos ricos, y la verdad, si no estamos entregándonos totalmente, aún de una manera sacrificada, a nuestro Señor Jesucristo, estamos en tibieza y somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, de Él, no de una organización, no de un hombre, no de un ministro famoso, no de literatura o de... No. De Jesucristo mismo, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El oro refinado en fuego nos habla de pruebas, nos habla de sacrificio. Significa dejar ese lugar de comodidad, significa dejar ese lugar de descanso al que hemos estado acostumbrados y empezar a sacrificarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Ponerlo a Él verdaderamente en el primer lugar de nuestra vida, por encima de todo lo demás. Que Él reine en todas las áreas de nuestra vida.
Dice, yo reprendo y castigo a todos